Bueno, gracias por la presentación, por la invitación. También en realidad nos presentaron a todas como docentes de la facultad. Yo no soy docente de la facultad, yo trabajo en el ámbito público desde hace varios años. Concretamente, ahora, como les contaba Silvina, estoy trabajando en el ECOM. El ECOM es un ente de coordinación metropolitana, es una asociación de municipios que fue creada a fines de 2010 en la última gestión del intendente Lifchitz, con la intención de generar un ámbito de planificación y gestión de proyectos a escala metropolitana y que se transformó en un instrumento de coordinación y de promoción de políticas públicas consensuadas. Dentro de ese ámbito, a fines de 2011 también se crea la Oficina Metropolitana, que es una oficina de la Municipalidad de Rosario. Esta oficina se conforma como el área técnica que fue dando visibilidad a todas las cuestiones surgidas en el ámbito de planificación y gestión que antes conté. Recién en 2016, a pesar de todos estos años de trabajo, se institucionaliza el ECOM como ente autárquico no gubernamental. Eso significa que hay una ley provincial que reconoce la existencia de las áreas metropolitanas dentro de la provincia de Santa Fe y que también le da una entidad y una capacidad de funcionamiento distinta a un ente de estas características. Nosotros trabajamos sobre 3 niveles de planificación sobre el área metropolitana. Por un lado, el nivel general, que trata de identificar los grandes problemas que tiene el área, surgido dentro de ese ámbito. O sea, esto quiere decir que los ejecutivos de cada una de las localidades representadas dentro de esta área están de acuerdo sobre aquellos lineamientos que se quieren empezar a trabajar para delinear nuevas políticas de planificación. Hay otro nivel de planificación que es sectorial, que se aborda en todo el territorio con temáticas de ambiente, desarrollo productivo, accesibilidad y movilidad, estructura social y comunitaria, turismo en menor grado. Y hay otro nivel de planificación, que para nosotros es el último, en este de mayor a menor, que es el nivel de la planificación local, que propone como en un mismo término trabajar sobre el instrumento concretamente que planifica los municipios o las comunas, que son los planes directores locales. Siempre estamos hablando del área de Rosario, del área metropolitana de Rosario, perdón, cuyo territorio, bueno, básicamente creo que todos lo conocemos, un repaso general por los números. Sabemos que el área tiene casi 50 kilómetros de extensión sobre la ribera. Son una población de 1 millón, casi 1,5 millones, 1.400.000 habitantes, de los cuales muy poquitos, o sea, todos residen en áreas urbanas, exceptuando una pequeña porción de gente que está en el área rural. Y desde el punto de vista morfológico, es un área que está, como quiere representar todos estos dedos, digamos, que salen en esta forma de mano, en un área sumamente impactada por los afluentes del río Paraná, por todo el sistema de arroyos y de ríos que la atraviesa, pero a su vez esto, digamos, condiciona su morfología desde un punto negativo y desde un punto positivo. El punto negativo, lo que todos conocemos, existen por distintos factores muchas zonas anegables dentro del área metropolitana, pero por otro lado la transforman en un área sumamente productiva y que asume los conflictos, los pobladores, todas las instituciones, de tener que lidiar, entre comillas, con un territorio que está fuertemente impactado por toda la impronta de lo que significa vivir en un área productiva. Por ejemplo, tener los puertos cerca,
tener mucha infraestructura de movilidad, interfiriendo con algunas cuestiones como por ejemplo las áreas residenciales. Y bueno, también, digamos, yo me preguntaba, dentro de este ámbito, cuál podría ser el aporte de nuestra área, digamos, desde el punto de vista del espacio público, porque nosotros trabajamos con un espacio público a gran escala y nosotros, dentro de nuestra planificación, apuntando hacia el ordenamiento territorial metropolitano, en general, si queremos reconocer espacios públicos, tenemos que referirnos a espacios del paisaje. Ahí está. Entonces, bueno, tomé la decisión de contarles cuáles eran aquellas políticas que habían surgido de las primeras reuniones cuando se convoca este espacio y cuáles fueron los lineamientos que todos acordaron que debían seguir en relación a la planificación físico-ambiental de esta área, porque bueno, eso es algo que tengo que aclarar. El ente está manejando uno de los aspectos de la planificación del área, que es exactamente el del ordenamiento territorial. Nosotros somos arquitectos, urbanistas trabajando en este tema, y si bien aspiramos a poder trabajar sobre temáticas como seguridad y otras temáticas de gran importancia social. Para hacer una breve síntesis de cuáles son las políticas que vamos a aplicar en todo el desarrollo después de los instrumentos, les quería contar que de esas jornadas, digamos, de las primeras jornadas, las primeras reuniones donde se discutían los lineamientos a seguir, se detectan algunas problemáticas que son comunes a todas las localidades y que quedan plasmadas en una serie de libros que fueron surgidos de una jornada de divulgación, donde quedan plasmadas en 7 directrices, llamamos 7 directrices de ordenamiento territorial, de las cuales la primera define los patrones de utilización y de uso del suelo sostenible. Reconoce como la principal problemática a la gran expansión territorial que ha habido en los últimos años en toda el área, loteos, digamos, en forma indiscriminada, sin ningún acompañamiento de la infraestructura, de los servicios necesarios, y como, digamos, a cada una de estas directrices planteada desde el punto de vista de una problemática, nosotros le vamos proponiendo una estrategia que se presenta como una posible solución o como un principio de solución. La estrategia en este caso sería tratar de establecer un límite, moderar ese uso del suelo, ligarlo a la real demanda de expansiones de las ciudades del área metropolitana, quiero decir, más que a la demanda, al déficit de la necesidad de vivienda, de crear suelo, y en la medida de crear suelo, ese suelo siempre esté acompañado de la creación de los espacios públicos. La segunda de las directrices trata de la protección y de la optimización de los recursos naturales. Esto tiene que ver con retomando, digamos, con el tema de los desarrollos indiscriminados de loteos. Hay muchísimos de ellos que suceden sobre terrenos anegables. Hay una gran preocupación por los recursos naturales, por las masas arbóreas, por los bosques, por la contaminación de las aguas. Entonces, la estrategia fundamental en relación a esta temática es tratar de establecer un sistema de parques y de espacios públicos que garanticen la continuidad de todos los espacios y que, digamos, un proyecto de un sistema de espacios públicos, de paisaje, un paisaje que de alguna manera se transforme en el custodio de estos espacios, de los espacios urbanos, que le ponga freno y que vele, digamos, por la continuidad, que nunca se termine.
La tercera de las directrices habla de la estructuración de la accesibilidad y de la movilidad como otro de los grandes espacios públicos. Una de las principales problemáticas que presenta el área es la interferencia de un transporte con el otro. Se mezclan muchísimo los transportes de carga, por ejemplo, que en las áreas urbanizadas. Hay un sistema de ferroviario muy deficiente y como principal estrategia desde el punto de vista del espacio público nos parece muy importante establecer a la movilidad como un derecho y no como simplemente manifestada como una infraestructura, sino que la infraestructura de la movilidad se transforme en un derecho, poder segregar el transporte de carga del transporte de los pasajeros, poder trabajar en la accesibilidad a los lugares de trabajo, a los lugares de esparcimiento. Las siguientes directrices por ahí no son, el espacio público no le es tan directamente transversal como las otras, pero sí cuando uno piensa en las estrategias que aporta para solucionar estas problemáticas y sabe que una de las grandes problemáticas dentro de la promoción de los desarrollos productivos es que las industrias se encuentran todo el tiempo dispersas entre las áreas urbanas y se torna la convivencia sumamente difícil. Digo, el ordenamiento del acceso a esos lugares, el tratar de generar polígonos industriales en los lugares indicados, en los lugares donde no se interfiera con el paisaje, es también pensar en los espacios públicos. La siguiente directriz trata sobre mejorar las condiciones de saneamiento del ambiente y de la infraestructura, básicamente teniendo en cuenta la problemática hídrica, que en realidad es una problemática del territorio, y trata de establecer medidas infraestructurales para contener los desbordes de los arroyos, eso por un lado, y por otro lado hacia toda la escasez de los servicios, de las infraestructuras como el agua o las plantas de tratamiento. La estrategia es sencilla, es directa, es proponer estas plantas de tratamiento y estos servicios. La directriz número 6 es una directriz que tiene que ver con la gestión. La problemática que se identifica es la escasez justamente de instrumentos de actuación para poder llevar adelante todas esas políticas, y la propuesta tiene que ver con generar nuevos instrumentos, nuevas estructuras para poder sobre todo lograr el financiamiento hacia cualquier propuesta que esté consensuada. La última, que es muy importante también, parece por momentos hasta la más importante porque junta de alguna manera estratégicamente a todas las otras, y es detectar dentro del área las áreas menores de oportunidad que pudieran llevar un equilibrio de establecimiento de servicios entendiendo que el derecho al espacio público es indiscutible, es una potestad casi de una obligación de los organismos como los que trabajamos nosotros, que son estatales. Nosotros trabajamos por encontrar desde la instrumentación de los programas que puedan llevar adelante distintas estrategias dentro de estas áreas hasta el desarrollo de un espacio público menor. Entonces, detectamos áreas vacantes donde se pudiera establecer un nuevo servicio, donde se pudiera de alguna manera equilibradamente ir proponiendo los servicios que faltan y dejar de depender todo el tiempo de la ciudad central. Todas las localidades tenemos que tener en cuenta de que dependen mucho de Rosario para poder atender su salud, la educación, cualquier otro equipamiento. Entonces, para pensar en estas estrategias territorializadas, yo elegí estudiar o mostrarles, cómo trabajamos concretamente en el corredor sur metropolitano, que es el corredor que está ubicado desde el sur de Rosario, para nosotros hasta
Villa Constitución, el barrio Villa Constitución. Es otro tema contar cómo fue el recorte que hicimos para definir el área metropolitana de Rosario, pero bueno, vamos a quedarnos con esto, con que en este momento el corredor sur es esto, son este collar de cuentas que está vertebrado por la ruta 21, que son una serie de núcleos urbanos aislados entre sí, no conurbados como sucede en el corredor norte, que son todos núcleos urbanos ribereños, todos tienen algún contacto con el río, alguna relación con el río Paraná. A cada uno de ellos, básicamente uno podría decir que le corresponde un arroyito, están todos atravesados por un curso de agua y se ubican cómodamente en las cuencas de estos arroyos. Es un corredor sumamente valioso desde el punto de vista paisajístico, porque tiene una gran preponderancia de espacios verdes de muchas características. Por un lado está el espacio que circunda cada una de las localidades, que nosotros lo proponemos como un espacio periurbano. Y digo espacio periurbano y no suelo periurbano porque en general hemos escuchado que el periurbano desde el punto de vista legislativo puede llegar a ser el espacio aquel donde se impide, digamos, la producción rural extensiva. Para nosotros es como un espacio que junta la posibilidad de vivir de alguna manera como se vive dentro de las zonas urbanas y de alguna manera como se vive en las áreas rurales. Es un espacio nuevo, un modo de habitar nuevo, un filtro entre los dos espacios. Por otro lado, bueno, pasamos a la siguiente. Dentro de ese corredor hay como de las estrategias, digamos, que significaban las directrices de esas 7 que conté. Bien, 3 minutos. Vamos a, digamos, se sintetizarían en este corredor con 3 estrategias principales. Las 3 estrategias principales son los proyectos, es un modelo integrado de proyectos que van a llevar adelante los lineamientos del corredor sur. Por un lado, el sistema ambiental integrado, bueno, que es un poco para sintetizar lo que estuve comentando recién del sistema de los cursos de agua, después mezclado, digamos, con las áreas intersticiales rurales. Eso es lo que propone este sistema ambientado integral, o sea, integrar los cursos de agua a los otros tipos de suelo. El transformar esta columna vertebral, que es la ruta 21, en un espacio con diferentes perfiles de acuerdo al área que va atravesando, garantizando aparte la preeminencia del transporte público y llevar el transporte de carga exclusivamente a las autopistas, establecer una clara segregación de los transportes. Y por otro lado, bueno, la apropiación de los frentes costeros con distintos usos, asegurando que un gran porcentaje quede para el uso recreativo de la costa y sobre todo para garantizar el acceso a los espacios públicos. Cada una de esas estrategias que yo conté, para poder ser llevadas adelante en un plan metropolitano, en este caso tomado desde el punto de vista del corredor, necesitan del aporte de cada una de las localidades. Cada localidad tiene que poner su granito de arena y ser subsidiarias de un proyecto mayor, ser partícipes y tener un rol casi protagónico cada una de ellas en este proyecto y entender que sin ellas este proyecto no da lo mismo. Entonces, ante este nuevo escenario planteamos un gran proyecto que es muy ambicioso, sobre todo porque se va a llevar adelante en muy poco tiempo. Es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar los planes urbanos de cada una de las localidades, pero siempre desde el punto de vista interjurisdiccional, nunca perdiendo de vista el proyecto metropolitano y también teniendo en cuenta
que si me asocio con mi vecino, que si todas las políticas son de cooperación, en general no puede fallar, todos salen beneficiados. Entonces, para terminar, fui de mayor a menor, llegando al espacio público a la escala local, yo llamo el espacio donde las estrategias estas están hechas proyectos. El caso que quería contar era el caso concreto de dos de estas localidades, son las localidades de Alvear y Pueblo Ester, dos comunas bastante extensas en el territorio, pero con una población muy chiquita, que tienen un problema común, que es el de no poder acceder al río. Una, porque está en realidad, porque tiene muy poco contacto con la costa, que es solamente ese pedacito y lo tiene tomado por industrias o por estaciones productivas. Y Pueblo Ester, todo lo contrario, por tener un perfil sumamente residencial, pero también comparte el problema de tener casi todo su borde costero tomado por la residencia. Encontramos que por aquí y en otros sectores, bueno, acá se ve mejor, digamos, el área de oportunidad esa de la que hablaba, en este caso, en este sector, en la desembocadura del arroyo Frías, donde entre las dos localidades y con un proyecto conjunto se proponen hacerse de esta área para salir al río y para poder usar el río. Las dos aportan suelo, obviamente. Vamos a ver que bueno, este es para mostrar unas fotos que más o menos ilustran cómo es el paisaje. Eso es del lado de Pueblo Ester, cómo está la barranca tomada con todas las casas. Hay estaciones también de balnearios que también de alguna manera están ocupadas por pescadores. Y del lado de Pueblo Ester, el paisaje con estas características de huertas. Para esto, digamos, más allá de la planificación que nosotros teníamos en mente, se llamó un concurso que tomaba, digamos, una de las áreas. En realidad el concurso abarcaba 5 áreas estratégicas para el área metropolitana. Esta es una de esas áreas. Estas áreas, yo acá lo que hago es presentar el proyecto ganador, si bien tenemos un montón de exploraciones al respecto, pero me interesaba contar que finalmente cuáles son las componentes de este gran espacio, de este gran proyecto estratégico, y siempre las componentes son, digamos, derivadas de aquellas políticas que conté dentro de las directrices, un gran espacio público que es la calle que va vertebrando distintos proyectos, que es esta, una gran reserva, un parque que finalmente de alguna manera garantiza con todos sus recorridos el acceso a la ribera, y también propone la continuidad y la vertebración de otro gran espacio público dentro de la localidad, y siempre también, nunca dejando de tener en cuenta los bordes del arroyo como digamos, otro de los grandes espacios a preservar. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Acá vemos cómo los parques asumen la escala de lo metropolitano. Si yo miro hasta dónde llega, digamos, cada uno de estos parques, voy a ver que de golpe aparece también otro proyecto de planificación, y de alguna manera nos estamos asegurando velar por la continuidad de esos espacios. Bueno, las reflexiones me las ahorro, yo no me más tiempo. Gracias, muchas gracias.